La vacunación está en curso y siguen llegando los envíos de las farmacéuticas para completar las dosis necesarias para vacunar en 2021 a 35 millones de colombianos. Una vez llegan, se distribuyen a las ciudades que están listas con todos los protocolos de almacenamiento y distribución. Solo debes esperar tu turno y vacunarte. Las vacunas son seguras y efectivas y recibir la dosis es responsabilidad de todos para detener el contagio. Así avanza el Plan Nacional de Vacunación. Gobierno de Colombia. Colombianos, muy buenas tardes. Los saludo desde la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos, y le damos la bienvenida a nuestro espacio de prevención y acción, dándole gracias a Dios y pidiéndole siempre por nuestro país, llevando el mensaje reiterado del uso del tapabocas, el distanciamiento físico, seguir los protocolos de bioseguridad y evitar las aglomeraciones. También quiero empezar nuestro espacio de prevención y acción haciendo un balance de los principales indicadores del COVID-19 en nuestro país. Colombia llega de manera acumulada durante toda la pandemia a 11.870.511 pruebas practicadas y el total de casos positivos a la fecha acumulados son 2.290.539. Pero muy importante también destacar que los recuperados son 2.191.171, hoy fueron 3.698 y nos encontramos en el 95.6.7, está ahí en esa fluctuación. Tenemos además un total de casos activos de 31.105 y quisiera destacar que el total de personas agredidas por esta enfermedad, el 96.2% ha sido atendido en casa, el 0.6% en algún nivel de hospitalización y el 0.1% ha estado en unidad de cuidado intensivo. También quisiera destacar que hoy se practicaron 50.708 pruebas y se registraron 4.579 casos positivos para una positividad del 9%, donde el 58.6% de los casos estuvo concentrado en 5 municipios. También quisiera informar que el día de hoy se registran 85 fallecidos por COVID-19 en nuestro país. Le expresamos nuestra solidaridad y sentimiento de condolencia a las familias que han perdido a sus seres queridos. También destacando que el 52.9% de estos incidentes fatales estuvo concentrado en 5 municipios. Quisiera también destacar que en el escenario mundial se registran de manera acumulada a lo largo de toda la pandemia 118.339.476 casos. Los casos activos son 21.796.685, los recuperados son 67.005.840 y los fallecidos son 2.625.132. Hoy también quiero empezar el espacio de prevención y acción hablando de recuperación. Hoy el turno es para Jaime Vaquero, un hombre joven, 48 años, que fue agredido por esta enfermedad. Nos cuenta cómo la enfrentó, cómo salió adelante y cuáles son sus recomendaciones para las familias colombianas. Jaime Vaquero, 48 años, contador público, recuperado de COVID-19. Un contacto familiar estrecho habría sido la causa de su contagio. Creo que me contagié a través de mi esposa, porque ella en mi grupo familiar era la única que tenía que desplazarse a su oficina 2 veces por semana. Confirmó que era positivo para COVID después que varios síntomas lo pusieron en alerta. Los síntomas que presentaron fueron, primero, la fatiga, dolor del cuerpo, pérdida del olfato y mucha fiebre. Fue responsable con sus seres queridos, aislándose y atendiendo las recomendaciones médicas. Al saber que estaba contagiado, la precaución que tomé fue aislamiento total, no salir de mi casa y tener presente las recomendaciones del médico de mi EPS. Pide no bajar la guardia y mantener los hábitos de bioseguridad para frenar el contagio. Yo los invito, para evitar más contagios, que usemos el tapaboca adecuadamente, nos lavemos las manos cada 2 horas y evitemos las reuniones sociales.
Con disciplina y autocuidado, también somos responsables con la vida. Y así como hablamos de recuperados, también hablemos de vacunación. Doña Emma de Rojas, 83 años, hace también parte de esta población de nuestro país que sufrió y ha sufrido mucho a lo largo de esta pandemia, porque allí es donde se ha concentrado uno de los porcentajes más altos de letalidad. Doña Emma de Rojas se vacuna y nos comparte esa alegría, y también le envío un mensaje a todas las familias de nuestro país. Yo soy Emma de Rojas, tengo 83 años. Tenía mucha esperanza en que me vacunaran porque creo que es el principio del fin, ya con eso vamos a terminar. Quiero agradecerle muchísimo al presidente y en sí a todo el gobierno que nos ha favorecido con esta vacuna, pues me siento muy bien en este momento. Me vacunaron y la vacuna perfecta, no me dolió, perfecto todo. Y espero todo lo mejor que pueda venir después de esta vacuna, que ojalá Colombia vuelva a su ritmo actual y mucho mejor que antes. Todos nos debemos vacunar, los ancianos, las personas jóvenes, todos debemos vacunarnos porque esa es una ayuda grandísima que Dios nos da a todos nosotros para poder salir adelante y seguir nuestra vida normal. Gracias a doña Emma de Rojas por su mensaje. Y también el PAEF sigue llegando a micro, pequeña, mediana y gran empresa en todo el territorio nacional. Como lo dijimos, tiene su ciclo para que se presenten las solicitudes hasta el 17 de marzo. Y hoy vamos a ver cómo el PAEF también llega a una empresa que se llama Ramaval SAS, una empresa especializada en los temas de alimentos, donde gracias a ese subsidio de 40 o 50% del salario mínimo legal mensual de los trabajadores, cuando las empresas ven afectados sus ingresos 20% o más con ocasión de la pandemia, pues vemos cómo el PAEF llega, apoya y le ayuda a las empresas, no solamente a proteger empleos, sino a seguir trabajando en la reactivación económica de Colombia. Mi nombre es Felipe Ramírez, soy el gerente general de Inversiones Ramaval. Nuestra marca comercial es La Platanera. Llevamos más de 10 años en el mercado, vendemos en almacenes de cadena, en nuestros puntos de venta y venta institucional. Tuvimos conocimiento del PAEF con las presentaciones del señor presidente todas las noches. Esto nos ayudó mucho porque pues desafortunadamente en la época de la pandemia se bajó la carga laboral y para evitar que nuestros empleados salieran de la empresa hicimos turnos de trabajo. Con la ayuda que se nos brindó pudimos completar nuestro salario laboral y poder colaborarles con su ingreso diario. En la empresa contamos con 20 empleados y se han beneficiado más del 50% con el PAEF. El mensaje que le da a todos los empresarios del país es que tengamos resiliencia, que tengamos perseverancia para cumplir con los objetivos de empresa. Yo sé que el año pasado fue supervivencia, pero estoy seguro que este año nos va a ir mucho mejor con la ayuda del gobierno y con la ayuda de Dios. Y hablando también de la vacunación masiva, nos acompaña el ministro Fernando Ruiz, que está desde la ciudad de Medellín, donde hoy por instrucciones mías estaba no solamente haciendo revisión de los puestos de mando y los programas de diseminación y aceleración de vacunas, sino que también estaba analizando con el equipo de expertos cómo va la aplicación de las vacunas y cómo van las segundas dosis. Y también hay información muy relevante, pertinente, que el ministro Fernando nos va a compartir esta noche con respecto a los dictámenes del grupo de asesores que han hecho referencia a segundas dosis y a los tiempos de segundas dosis de algunas de las vacunas. Así que, ministro Fernando, muchísimas gracias y hagamos el barrido sobre cómo avanza el plan de vacunación masiva, segura y gratuita, y también sobre cómo se desempeñó hoy el puesto de mando unificado en la ciudad de Medellín, y hagamos referencia también a estos análisis que ha hecho el comité de expertos relacionados con los tiempos de segundas dosis de algunas de las vacunas que hemos adquirido. Lo escuchamos, ministro Fernando. Sí, señor presidente. Señor presidente, muchas gracias por la oportunidad de dirigirnos al país. Temas muy importantes del día de hoy para comunicar. En primer lugar, el día de ayer se reunió el Comité Asesor de Expertos del Ministerio de Salud para revisar cómo se hace rutinariamente la evidencia que ha ido surgiendo en los últimos días con respecto a la vacunación, a la eficacia de las vacunas y a los efectos
de las vacunas sobre la población en general. Dos decisiones muy importantes que queremos compartir con la ciudadanía. Una primera decisión es que a partir de la evidencia encontrada en los estudios realizados en los últimos días, el comité recomendó que para aquellas personas con infección de 18 años a 60 años con historia de infección por coronavirus, por COVID-19, se aplique un esquema de una sola dosis de la vacuna Pfizer. Esto en razón a que la literatura científica, los estudios publicados en los últimos días indican que la protección que se logra con una sola dosis es mayor que la protección que se logra por el solo hecho de haber tenido la enfermedad, y refuerza esa protección de las personas que han tenido la enfermedad, y por otro lado, también esa protección es mayor que la protección en aplicación de 2 dosis. Por esa razón se hizo esta recomendación de parte del comité asesor que el ministerio adoptó en el sentido de, para la vacuna de Pfizer, BioNTech, en las personas que han tenido COVID-19, se haga una aplicación de una única dosis. Y por otro lado, se revisó también la evidencia que ha surgido en los últimos días con relación a la vacuna de Sinovac, la vacuna Coronavac, en relación con la eficacia que se presenta en la aplicación, para la aplicación de la segunda dosis. Y se evidencia que en la primera, con la eficacia general del 51.11% que muestra la vacuna, la extensión de la segunda dosis da un efecto protector igual o superior al efecto protector que se da con la aplicación a los 28 días. Es decir, aplicar la segunda dosis específicamente a los 56 días, o sea, a las 4 semanas de aplicación de la primera dosis, da un efecto protector sostenido importante. Por tanto, la recomendación que estaremos trabajando mañana a nivel nacional con todas las secretarías de salud es de extender la aplicación de la segunda dosis para la vacuna de Sinovac a los 56 días, es decir, a la 4ª semana de aplicada la primera dosis. También muy importante, el día de mañana se expedirá la resolución por la cual el Ministerio de Salud da apertura a la etapa 2 del Plan Nacional de Vacunación para grupos de edad, siguiendo lo que se ha efectuado hasta ahora en la etapa 1. Esto quiere decir que iniciaremos a partir de la semana entrante la vacunación para la población inicialmente entre 75 y 79 años a nivel nacional, para permitir y arrancar desde mañana mismo por parte de las IPS a nivel nacional con el agendamiento de la población mayor de 75 años y menor de 80 años. Esta decisión se toma, señor presidente, en la medida que la mayor parte de las ciudades del país han avanzado de manera muy rápida y muy acelerada con sus procesos de vacunación de la población mayor de 80 años, y en este momento tienen, en su mayor parte de las ciudades tienen programado terminar hacia el día martes y en algunos casos el día lunes la cobertura de los mayores de 80 años. Y por esa razón no podemos aplazar el agendamiento de la población menor de 80 años, de 75 a 79, que sería el grupo que sigue, para poder avanzar rápidamente en la semana entrante, dada la existencia y disponibilidad suficiente de vacunas para cubrir estas poblaciones, de poder avanzar en esta cobertura. Además, muy importante por el momento epidemiológico en el que nos encontramos, en el cual el COVID-19 ha venido bajando de manera sustancial, y tenemos que además rápidamente buscar prevenir la posibilidad de un tercer brote a nivel nacional. También muy importante, señor presidente, quiero presentar unas diapositivas donde mostramos alguna evidencia relevante, importante para todos, en la medida de cómo el riesgo de hospitalización y muerte por COVID, según grupo de edad,
en la población de 85 años y más es 630 veces mayor que en la población de 25 a 29 años y la posibilidad de ser hospitalizados 13 veces mayor. Y también en la siguiente, como la posibilidad de muerte para personas mayores de 85 años es 7.900 veces mayor que en la población, que cuando la persona sufre COVID, en la población de 5 a 17 años. Esto nos indica de manera relevante que es muy importante proteger a la población mayor del riesgo de mortalidad y que por esa razón el Plan Nacional de Vacunación ha enfocado y ha dirigido todo su esfuerzo a reducir la mortalidad en los mayores de 80 años y en los mayores de 60 años para poder reducir el efecto de mortalidad. Y por último, señor presidente, en la siguiente diapositiva, otra evidencia que muestran estudios recientes como ir bajando de grupos de 5 en 5 para los mayores de 60 años, de 5 años en 5 años, tiene mucha mayor eficacia, como muestra la parte superior de las curvas, allí que se muestran una mucho mayor eficacia que incluir de una sola vez toda la población mayor de 60 años, de manera que lo que buscamos es ir bajando progresivamente en el grupo de edad para poder concentrarnos en reducir el riesgo de manera relevante y de manera importante. Mañana en el puesto de mando unificado nacional estaremos trabajando con todos los departamentos, los resultados, los indicadores que llevamos, los avances en estos puestos de mando unificado. Se han reunido usualmente más de 350 personas, todo el sector salud, trabajando en el tema, y estaremos aquí desde Medellín, donde hoy tuvimos una reunión con el señor gobernador Luis Fernando Suárez, con la señora secretaria de Salud de Antioquia, la señora secretaria de Salud de Medellín y todo el equipo trabajando y conociendo muy bien de la muy buena ejecución del plan de vacunación en la ciudad, donde también ya se tiene presupuestado terminar al final de la semana, a principios de la semana entrante, la población mayor de 80 años en Medellín, y poder también generar unos aprendizajes importantes para otras regiones con base en lo ejecutado aquí en la ciudad. Y un último punto, presidente, que le quiero puntualizar a los colombianos. Hoy el Tribunal Superior de Bogotá Administrativo nos concedió un fallo favorable definitivo frente a la apelación, a la tutela que nos obligaba a montar pruebas de PCR a nivel nacional, que como todos los colombianos recuerdan, generó una controversia importante, sobre todo por el efecto que tenía de pérdida de la soberanía sanitaria por parte del Ministerio de Salud, tema cuyo riesgo con este fallo queda absolutamente disuelto frente a la posibilidad de que se nos impusieran medidas unilaterales con base en derechos individuales y que se sobrepusieran a los derechos colectivos. Es una noticia también muy importante que tenemos el día de hoy para compartir con los colombianos. Muchísimas gracias, ministro Fernando. Y también algo que es importante es cómo están funcionando también los operativos de vacunación masiva, donde se integra el trabajo del gobierno nacional, los gobiernos locales y también las redes de EPS e IPS en el país. Vemos el trabajo del personal médico, la organización, y por eso yo quiero invitar a los colombianos para que vean este caso de uno de los operativos de vacunación masiva en la ciudad de Bogotá. Madrugamos porque queremos que mi mamá esté bien, tenga el ánimo arriba, ella tiene mucha esperanza en esta vacuna y pues queremos que se vacune también nosotros. Mi papá tiene 95 años, yo soy el hijo y pues la idea es que venimos con toda la actitud para que podamos salir de esto pues lo más pronto posible. Realmente la población de 80 años es un poco más vulnerable y pues ya que le están dando prioridad pues hay que aprovecharlo. Es la mejor opción para preservar la salud y evitar esta pandemia. Nosotros madrugamos pues con el deseo de inmunizar a mi suegra y estamos
estamos seguros de que la vacuna va a ser efectiva y nos va a proteger para que podamos compartir con ella un largo tiempo. Ya la vacunaron a ella, bien, gracias a Dios, y la atención excelente. Vamos a salir adelante si todos nos seguimos cuidando. Maravilloso testimonio de cómo también se avanza en este frente. Ministro Fernando, también hay preguntas que nos han llegado de los ciudadanos el día de hoy, entonces las vamos a ir contestando usted y yo. Empecemos con la primera que nos llega hoy. Buenas tardes, me llamo Antonio Gaitán y mi pregunta es, ¿qué pasa si no me vacuno? Antonio, la vacunación es muy importante, no solamente para cuidarnos, sino también para cuidar a nuestros seres queridos. La vacuna es masiva, es segura y es gratuita. Es decir, no hay una excusa para no querer vacunarse, mucho más si estamos pensando en protegernos y en proteger a los demás. ¿Por qué también es importante? Porque en la medida que tenemos la inmunidad colectiva, estamos protegiendo de manera sostenible a nuestro país. Así que la invitación es a todos a vacunarse de manera masiva, con los llamados que se van haciendo en las distintas etapas, teniendo la certeza de todo el análisis técnico para la seguridad de la vacuna y lo más importante, la gratuidad, que es un factor también de equidad. Ministro Fernando, no sé si quiere agregar algo más. Sí, presidente, lo mostramos en las gráficas. La probabilidad de morir es muy alta, sobre todo en personas mayores. No vacunarse significa tener 7.500 veces más probabilidad de morir que una persona joven, y la vacuna, el efecto más importante es la protección frente a la enfermedad severa, la enfermedad que lleva a la muerte. Muchísimas gracias, ministro. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, presidente. Mi nombre es Isabela Ruiz y mi pregunta es, si ya tuve COVID, ¿me tengo que vacunar? Isabela, muchas gracias por la pregunta. Lo que han recomendado los expertos es, si tuviste COVID, puedes vacunarte después de 90 días. Este es el periodo que se estima. Se tiene un promedio de lectura con respecto a cómo van disminuyendo los anticuerpos. Esto es parte de la evidencia que se ha ido recabando, no solamente con el apoyo de la OPS, la OMS, sino también el grupo de expertos epidemiológicos. Ministro Fernando. Sí, el protocolo es claro, porque acabamos de anunciar también hoy, señor presidente, si la persona tuvo COVID, se vacuna 90 días después de la fecha de inicio de síntomas. Si tuvo síntomas, después 90 días después de la solicitud del examen en caso de no tener síntomas. Si se vacunó con Pfizer, la vacunación es una única dosis. Si se vacunó con Sinovac o con la otra vacuna, se realizarán las dos dosis. Si esa persona es menor, en este caso si es menor de 60 años, las dos dosis, una y la repetición a las 4 semanas de la segunda vacuna. Si es mayor de 60 años, en cualquier caso se vacuna con 2 dosis. Muchísimas gracias, ministro Fernando. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas noches, presidente. Soy Diana Lombana y quisiera saber si esta vacuna COVID es una más dentro del país. Diana, muy importante. Colombia tiene un plan ampliado de inmunización que todos los años llega a cerca de 10 millones de colombianos, que trae además la aplicación de cerca de 25 millones de vacunas. Toda esa infraestructura que tiene el programa ampliado de inmunización, los sistemas de registro, de seguimiento, de manejo de información, han inspirado nuestro plan de vacunación frente al COVID-19. Así que este Plan Nacional de Vacunación frente al COVID-19 es sin duda el proyecto más ambicioso de inmunización que se haya puesto en marcha en nuestro país, y se soportan muchos de los elementos del programa ampliado de inmunización que debemos adelantar año tras año regularmente para proteger a la población colombiana frente a otro tipo de enfermedades. Así que más que decir que es una más dentro del PAI, es un programa nacional de vacunación que se construye sobre las bases y los fundamentos del plan ampliado de inmunización. Ministro Fernando. Sí, presidente, como usted lo ha dicho, primero, la vacunación contra el COVID es una vacunación basada en un reglamento de uso de emergencia. Si el COVID llega a transformarse en lo que se llama una enfermedad endémica, es una enfermedad como la influenza que vamos a tener año a año, que se vuelve permanente, en ese caso el programa de planeación de vacunación contra el COVID sería ser un programa más dentro del PAI, un proceso de vacunación más agregado al programa ampliado de inmunizaciones de nivel nacional. Muchísimas gracias, ministro. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenos días, señor presidente. Mi nombre es Carlos Leal y tengo la siguiente pregunta. ¿Desde cuándo el país cuenta con un programa de vacunación que respalde la inclusión de un nuevo biológico? Gracias.
Esa es una muy buena pregunta, ministro Fernando. El programa ampliado de inmunización en nuestro país ya tiene décadas de existencia. Estamos hablando de casi 40 años de esta experiencia continua que se ha ido perfeccionando, y eso es lo que nos ha hecho siempre tener una confianza y una credibilidad por parte de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, justamente porque hay logística, espacios intramurales, extramurales, seguimiento, manejo de información, y gracias a ese trabajo también hemos podido liberar a nuestro país de muchas enfermedades. Así que este es un ejercicio que destaca y que también lleva el mensaje de cómo el sistema de salud ha ido mejorando a través de las décadas, particularmente, y reconocida como uno de los mejores planes ampliados de inmunización en las Américas. Así que, algo que usted quiera agregar, ministro Fernando. No, presidente, no más. Simplemente el PAI ha logrado coberturas efectivas y un programa que ya ha avanzado muchísimo en todos los departamentos del país. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es María Andrea Morales y mi pregunta es si la vacuna va a garantizar que el coronavirus se acabe. Muchas gracias, María Andrea, por la pregunta. Lo que tantas veces se ha dicho, esta es una enfermedad que el mundo la ha ido conociendo y analizando en tiempo récord. Ustedes recordarán que hace mucho tiempo estábamos hablando de lo lejos que se veían las vacunas, y lo cierto es que hemos visto que en el mundo se desarrollan las vacunas casi que en menos de un año. Entonces, eso es un mensaje muy poderoso, pero hay que seguir combinando todas las herramientas, las farmacológicas y las no farmacológicas. Las farmacológicas, la aplicación de las vacunas; la no farmacológica, el uso del tapabocas, el distanciamiento físico, evitar las aglomeraciones, protocolos de bioseguridad, lavado constante de manos. Pero claramente, en la medida que nosotros avancemos hacia una inmunidad colectiva, que es el propósito que se tiene con el plan de vacunación en el caso de Colombia, pero también cuando miramos la estrategia global, pues esto puede marcar que tengamos la luz al final del túnel sobre el fin del COVID. Pero mientras tanto, tenemos que seguir con la aplicación farmacológica de vacunas y crecerla exponencialmente, y seguir también con estas medidas no farmacológicas que hemos venido desarrollando a lo largo de la pandemia. Ministro Fernando. Sí, presidente, solo agregaría que la vacunación es la mejor oportunidad que tenemos para afectar y terminar el tema del COVID, pero depende críticamente de factores como, primero, que la vacuna mantenga la eficacia a lo largo del tiempo contra las diferentes cepas que podrían estar generándose, lo cual hasta ahora nos da una tinte optimista y una visión un poco optimista del tema, pero evidentemente estaremos vigilando. Y segundo, muy importante, que logremos la inmunidad de rebaño, que logremos vacunar más del 70% de la población colombiana para poder asegurar esa inmunidad. Y hasta ahora eso depende fundamentalmente que los colombianos participen masivamente en la vacunación. Si no logramos esa participación, no vamos a lograr ese proceso de culminación y de erradicación del COVID. Muchísimas gracias, ministro Fernando. Y también está con nosotros una vez más la doctora Gina Tambini. Ella es la representante de la Organización Panamericana de la Salud en Colombia y la Organización Mundial de la Salud. Hoy, hace un año, estaba la Organización Mundial de la Salud declarando el COVID-19 como pandemia. Y eso implica que se activaron en todos los países del mundo los protocolos de las emergencias sanitarias para enfrentar esta enfermedad. Gracias al trabajo de la OPS y la OMS en nuestro país, hemos tenido un acompañamiento permanente en todas las decisiones. Y claramente, doctora Gina, nos hemos sentido respaldados, y yo quiero agradecerle a usted, a la Organización Panamericana, a la doctora Carice Etienne, también al doctor Tedros, cabeza de la Organización Mundial de la Salud, porque este ha sido un trabajo en equipo. Pero a mí me gustaría que usted nos compartiera el balance de ese año desde la declaratoria de pandemia, cuáles son las lecciones aprendidas y mensajes que ustedes desde la Organización Panamericana de la Salud quieran compartirle a los colombianos. Buenas noches, señor presidente. Buenas noches, señor ministro que está en Medellín. Buenas noches, ministros que están acá en sala, presidenta de Fontur y colombianos que nos escuchan. Es así, señor presidente, 11 de marzo de 2020, el director general de la Organización Mundial de la Salud declara como pandemia esta nueva enfermedad, la COVID-19, y que ha venido afectando a todos los países del mundo. ¿Cuáles son esas lecciones que hemos aprendido de este año de trabajo arduo y conjunto, como usted bien lo describe? Primero,
Los países debemos estar preparados para responder a las futuras emergencias. Respuestas a este tipo de emergencias no solamente es una responsabilidad del sector salud, sino requiere ese trabajo coordinado de todos, como lo hemos venido viendo en Colombia. ¿Y qué queremos decir con estar preparados para la respuesta a futuras emergencias? El cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional, con esa importancia de seguir mejorando las capacidades básicas de los países, fortalecer las instituciones de salud que sean resilientes en todo el territorio, mantener lo que tuvimos que fortalecer para salvar vidas, protegiendo al personal de salud de primera línea, tener equipadas esas unidades de cuidados intensivos, tener un stock de medicamentos, de equipos de protección personal, elementos de protección personal y continuar protegiendo los servicios esenciales para poder seguir manteniendo la salud de las mujeres, de los niños, coberturas de vacunación óptimas, para mencionar algunos ejemplos. Seguir reforzando también y mantener lo necesario que tenemos que hacer para reducir la transmisibilidad del virus. Me refiero a la vigilancia epidemiológica, que conocemos todo este programa de PRASA que en Colombia, fortalecer los epidemiólogos a nivel de los municipios y la red de los laboratorios. Y también continuar revisando lo que son los planes de respuesta a emergencias. Tenemos que estar listos ante una futura emergencia. Y también es importante tener presente esa atención especial y solidaria que requieren poblaciones vulnerables menos favorecidas, personas con menor acceso a salud, como son pueblos indígenas, afrodescendientes, migrantes, con ese objetivo de no dejar a nadie atrás. La pandemia nos ha mostrado la necesidad de fortalecer los programas y acciones de promoción y cuidado de la salud mental de todos los ciudadanos y de los equipos de respuesta en primera línea. La pandemia ha hecho evidente que no hay salud sin salud mental. Otra lección aprendida es la responsabilidad ciudadana. Todos somos parte de la respuesta. Nuestras acciones suman, tus acciones suman. Colombianos que nos están escuchando. Para poder controlar las enfermedades transmisibles es evidente que si no aplicamos las medidas de salud pública aprobadas, que sabemos que funcionan, los casos van a incrementar y lamentablemente también el número de fallecimientos. Las curvas epidémicas nos muestran claramente que si no mantenemos las medidas de protección personal y el distanciamiento físico, nuevamente incrementarán los casos y lo veremos en esas curvas epidémicas como un nuevo pico. Por eso es muy importante el continuar con el buen uso de la mascarilla, el lavado de manos frecuente, el distanciamiento de 2 metros, no estar en aglomeraciones y no estar en esos lugares que no tienen buena ventilación, porque ahí estamos propensos a adquirir esta nueva enfermedad. Y si tenemos síntomas como son tos y fiebre, tenemos que quedarnos en casa. Y si soy positivo, guardar el aislamiento y dar el nombre de los contactos para que también ellos estén en cuarentena y así podamos cortar esas cadenas de transmisión. Otra importante lección, la comunicación permanente y constante. Acá el rol de los medios de comunicación. Lo hemos visto en Colombia, cómo la noticia del día es la salud de los colombianos, campañas de clarificación de noticias, clarificación de esas informaciones falsas y sobre todo los medios de comunicación transmitiendo la información de fuentes sólidas. Y también destacar el programa de prevención y acción contra la COVID-19 que lidera usted, señor presidente, que presenta diariamente los datos de la pandemia de la población, así como las medidas que se van tomando, y consideramos desde la OPS-OMS como un buen mecanismo para esta pedagogía para la población. Cuarta lección, la generación de conocimiento. Ha habido un trabajo solidario de miles de científicos en el mundo que nos ha permitido tener pruebas diagnósticas desde un inicio de la pandemia, las pruebas moleculares de PCR, pruebas de antígeno y las pruebas de la secuenciación genómica. Nos ha permitido tener los protocolos para la atención de los casos severos y críticos, todas las guías de la Organización Mundial de la Salud y sus actualizaciones basadas en evidencia. Y también, a menos de un año de identificado el nuevo virus, tener vacunas eficaces y seguras. Eso es un hecho histórico, científico, asombroso y que es una fuente de esperanza para toda la población.
La Organización Mundial de la Salud y sus socios estratégicos, Gavi, CEPI y otros, crearon el mecanismo acelerador para el acceso a las herramientas contra la COVID-19 y el mecanismo COVAX es uno de esos 4 pilares. Y también acá actúa activamente la cooperación internacional con la participación de UNICEF, Banco Mundial y otros socios también bilaterales. Quinta lección, la importancia que a nivel de país tener esos liderazgos sólidos, como es el caso en Colombia de la participación en la respuesta de usted, señor presidente de la República, el ministro de Salud, los miembros del gabinete, directores de instituciones nacionales, gobernadores, alcaldes, secretariados de salud, la academia, las universidades, sociedad civil, Fuerzas Armadas y policías. Realmente un trabajo en conjunto. Y para terminar, el liderazgo regional, que sobrepasa la frontera para promover la colaboración entre países y reforzar áreas que nos están faltando en la región, en Latinoamérica y el Caribe, como es la producción de insumos críticos en salud pública, como es la producción de vacunas, como usted lo reforzó en la última reunión de Prosur, siendo usted el presidente pro tempore de esta unidad de países de Sudamérica. Es también importante recordar que el impacto que tiene la pandemia en la economía y por lo tanto es importante esa solidaridad para que ningún país quede atrás, para que ninguna población vulnerable quede atrás en el acceso al diagnóstico, a la atención de los casos y a las vacunas. Gracias, señor presidente. Hemos aprendido mucho de esta pandemia y estoy segura que, como se viene haciendo en Colombia, seguiremos reforzando esas líneas de trabajo. Muchísimas gracias, doctora Gina. Es de verdad un gusto trabajar de la mano con la OPS y la OMS. También nos acompaña la secretaria de Salud del Departamento del Atlántico, la doctora Alma Solano. El Departamento del Atlántico ha sido un departamento líder en gestión también de la pandemia, ha enfrentado momentos crudos, difíciles, pero ha tenido también una gran articulación institucional enfrentando todos los retos. Hoy, doctora Alma, ustedes están avanzando en el tema de la vacunación masiva y están haciendo una gran coordinación con todos los municipios. Así que me gustaría que nos cuente cómo avanza el ejercicio de vacunación masiva en el Departamento del Atlántico, y es un gusto tenerla en Prevención y Acción. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo especial para usted y para toda la audiencia. Así es, a partir de ese gran trabajo en equipo que ha sido liderado además por nuestra gobernadora Elsa Noguera, seguimos avanzando en este proceso de vacunación que para nosotros hoy es lo más importante en el contexto de salud del departamento. Hemos generado cada una de las mesas de concertación y trabajado de la mano con los secretarios de salud municipales, las IPS vacunadoras, las EPS de cada uno de los municipios para poder conseguir vacunar en el menor tiempo posible la mayor cantidad de personas que podamos. Y aquí hay algo que es bien importante, señor presidente, la emoción, esa gran expectativa, esa gran emoción por parte de todo el equipo de salud para primero protegerse ellos como primera línea y proteger a nuestros adultos mayores ha sido fundamental. Estamos muy contentos con este proceso, trabajando con varias estrategias que giran alrededor primero del agendamiento, pero sobre todo siempre poniendo por encima la seguridad en estos procesos de vacunación. Muchísimas gracias, doctora Alma, y esperamos verla pronto también allá en el departamento y seguir trabajando de la mano con ustedes. También la ministra María Victoria Angulo está con nosotros para transmitirnos el balance de cómo avanza el modelo de alternancia en nuestro país. Buenas noches, presidente, compañeros, y un saludo a todos los televidentes. Sabe, presidente, que estamos todos los días en una región acompañando ese proceso de un regreso, como usted siempre lo dice, gradual, progresivo, seguro. Es muy importante y es muy importante hacerlo con todas las condiciones de bioseguridad y que cada día no solo reportemos, presidente, una Secretaría de Educación más que se suma, sino que logremos llegar a la totalidad de instituciones por secretaría. Le cuento que a hoy vamos en 86 secretarías, son 96 en total, 86 secretarías que ya tienen obviamente matrícula de instituciones públicas, de instituciones privadas, y que lo importante, presidente, es que a partir de la semana entrante en el SIMAT, el sistema de matrícula, pueden reportar ya todo el detalle de la matrícula que avanza en alternancia, y es muy importante en el mes de marzo terminar de consolidar los esfuerzos. Hoy, por ejemplo, le cuento que pues lo saludo desde Florencia. Estábamos justamente en Caquetá y Florencia, las dos secretarías, revisando el avance del comité de alternancia. Iniciaron el proceso, pero tal como se los mencioné al señor gobernador y al señor alcalde, hay que redoblar esfuerzos, hay que hacerlo con mayor velocidad, oportunidad, guardando todos los protocolos, porque sabemos que es muy importante. Mañana, presidente, estaremos en Envigado,
en Bello, en Río Negro, entidades territoriales que tienen ya un muy alto porcentaje de retorno en alternancia. Vamos a respaldar este proceso de terminar de animar la comunidad educativa y la semana entrante iniciamos con Cundinamarca. Importante también, presidente, que estamos aquí conectados con los televidentes, recordarles el proceso de vacunación de los maestros y las maestras. Ustedes, señor ministro de Salud, dieron toda la prioridad. Recuerden que está en la etapa 3 de la fase 1, pero lo más importante es contar con toda la información. Nosotros, como lo he mencionado en este programa varias oportunidades, presidente, tenemos ya toda la información de los maestros, maestras del sistema público, pero del sistema privado requerimos toda la información. Vamos en el 40%, un llamado para los secretarios de educación, los rectores de jardines y colegios. Recuerden que el aplicativo estará abierto hasta el 15 de marzo y de la robustez de esta información, de la precisión, depende obviamente que seamos oportunos, que trabajemos con las entidades territoriales para honrar este compromiso de priorización de los maestros y maestras. Un saludo, presidente, y a todos acá desde Florencia. Muchísimas gracias, ministra María Victoria. Y uno de los socios importantes en este proceso de evaluación de todas las medidas de educación ha sido la UNESCO. Por eso hoy tenemos un mensaje también muy importante de la subdirectora general de la UNESCO para Educación, la doctora Estefanía Giannini. Doctora Estefanía, muchas gracias y además pues valorando mucho su participación en prevención y acción para que nos comparta cómo se está viendo el escenario de la educación global en este año 2021 con relación a las interacciones, a los espacios académicos y a seguir contribuyendo a la excelencia en el desempeño académico de niños y jóvenes en todo el planeta. Gracias, señor presidente. Es un honor participar en este programa. El mundo ha vivido la pandemia de COVID durante un año completo, cuyo impacto es sinónimo de una gran disrupción para estudiantes, maestros, familias y comunidades enteras. Al mismo tiempo, esta ha sido una época de innovación y transformación y desde el principio, y Colombia ha colaborado activamente con la UNESCO para compartir sus experiencias y aprender de otros países. En este marco, su país ha puesto énfasis en lo más importante: no dejar a nadie atrás. Las medidas tomadas por Colombia desde la primera infancia hasta la universidad han estado orientadas en apoyar la continuidad de aprendizaje en todos los contextos, desde plataformas digitales hasta soluciones flexibles para estudiantes sin computadoras o acceso a Internet, gracias a alianzas para extender la conectividad en áreas rurales. Asimismo, ha proporcionado alimentos a familias necesitadas y ha introducido protocolos de salud y ha utilizado modalidades híbridas para mitigar las pérdidas de aprendizaje y encontrar una alternativa a los cierres completos de escuelas. Estos esfuerzos demuestran la capacidad del sistema educativo de Colombia para innovar y adaptarse. Como miembro del Comité Directivo Global del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, la ministra y sus directivos han sido grandes aliados durante esta difícil coyuntura para movilizar a la comunidad internacional alrededor de la educación y compartir con nosotros y los demás países sus experiencias, aprendizaje y retos. Deseo felicitar al gobierno, los directores, maestros, educadores, estudiantes y toda la comunidad educativa por su resistencia y determinación de seguir aprendiendo. Veo el programa de hoy como un testimonio al más alto nivel de priorizar la educación para la realización humana y del desarrollo social y para permitir una recuperación sostenible y equitativa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Giannini. Es muy valioso su testimonio y también la UNICEF ha venido trabajando con Colombia sobre el retorno de los niños a clases y cómo hacerlo con garantías y hacerlo también con los protocolos de bioseguridad.
Por eso nos acompaña también la doctora Aida Oliver, que es la representante en Colombia de UNICEF y con quien hemos trabajado también todas estas políticas de respuesta a la niñez. Pero también me gustaría, doctora Oliver, particularmente su opinión sobre el proceso de alternancia y el retorno a clases. Muy buenas tardes, señor presidente, señora ministra de Educación. Nos complace mucho participar en este importante espacio. En este segundo año de pandemia contamos con análisis globales y regionales que nos indican que el cierre continuo de las escuelas ha generado un impacto enorme en la salud mental y física, en el desarrollo de aprendizaje, así como en las condiciones de vida de muchos niños, niñas y adolescentes. En UNICEF estamos convencidos que los países deben de hacer su mayor esfuerzo para la puesta en marcha de planes de reapertura de las escuelas cuando las condiciones de contexto epidemiológico lo permitan, tal y como lo está haciendo Colombia hoy en día a través de un modelo de alternancia gradual y seguro que involucra a la comunidad educativa en el diseño de su plan de retorno y toma en cuenta las circunstancias locales. Hoy contamos con mucha más información de la que teníamos al inicio sobre el manejo de la pandemia. Las experiencias de reapertura en otros países muestran la eficacia de adoptar medidas de bioseguridad para mitigar el riesgo de contagio de las instituciones educativas. Colombia cuenta con pilotos de modelos de alternancia que incluyen lecciones aprendidas y los protocolos como el uso de tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento físico, la desinfección y la ventilación de espacio, así como la importancia de continuar apoyando a aquellos centros que no cuentan con toda la infraestructura necesaria para la reapertura. Desde UNICEF celebramos el anuncio del Gobierno de Colombia en priorizar a los y las profesoras en el plan de vacunación del país. Reiteramos nuestro compromiso de continuar acompañando a Colombia en su proceso de reapertura gradual y segura de las escuelas, junto con las familias, las comunidades educativas y las instituciones respectivas. Muchísimas gracias, doctora Oliver. Y hoy quiero también informarle a los colombianos algo muy importante. Hemos firmado el decreto 248 del año 2021, un decreto que es muy relevante porque le da un mensaje a los pequeños productores del campo. De ahora en adelante, todas las compras públicas que se hagan de alimentos por parte de las entidades del Estado deberán tener como mínimo un 30% en los pequeños productores del campo. Es un mensaje para garantizar acceso y recursos a los campesinos de Colombia, a los pequeños productores, pero también un mensaje de que al tener cabida en las compras públicas también se le están mejorando sus condiciones económicas. Por eso nos acompaña el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Sea, pero antes de escucharlo quiero que ustedes conozcan en qué consiste el decreto 248 del 2021. El gobierno del presidente Iván Duque, en su interés de seguir promoviendo el consumo de productos del campo colombiano, expidió el decreto sobre compras públicas, el cual obliga a las entidades del Estado, entidades mixtas o cualquiera que maneje recursos públicos y que deba adquirir alimentos que tendrán a partir del 9 de marzo, fecha en que fue expedido el decreto, que comprar como mínimo el 30% de sus productos de manera local a los pequeños productores del país. Asimismo, este decreto asigna puntajes adicionales en los procesos de selección de compras públicas de alimentos a los oferentes que se comprometan a vincular al pequeño productor como proveedor y que haga parte de la agricultura familiar, campesina y comunitaria. Los productores que quieran acogerse a este beneficio deben registrarse en las secretarías departamentales de Agricultura dentro del sistema público de información para así convertirse en potenciales proveedores. Con estas compras se espera beneficiar a cerca de 3 millones de productores de la ruralidad colombiana. Esta medida hace parte de la estrategia de producción con inclusión, la cual permitirá que los pequeños productores participen en un mercado formal de alimentos que factura cerca de 1,7 billones al año. El cumplimiento de esta medida será vigilado por la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas, que articulará esta política y que, entre otras funciones, rendirá un informe anual al Congreso de la República sobre los resultados de esta estrategia. Seguimos trabajando juntos por el campo. Presidente, buenas noches y buenas noches a todos los colombianos. Presidente, este decreto 248
permite, dentro de esta reactivación económica segura, dar más herramientas para el emprendimiento de nuestros campesinos y para el emprendimiento rural. Como usted ya lo dijo, nuestros campesinos, nuestros pequeños productores van a poder participar como mínimo en el 30% de las compras públicas de alimentos en las regiones de Colombia. Y además, se está estableciendo en el decreto que hay puntos adicionales cuando se saquen licitaciones de las compras públicas y los oferentes hagan contratos de compraventa con esos proveedores locales. Luego estamos impulsando también agricultura por contrato. Y adicionalmente, presidente, le estamos permitiendo a esos 3 millones de pequeños productores que tenemos en la ruralidad colombiana, a esa agricultura campesina, familiar y comunitaria, que pueda acceder a un mercado de compras públicas de alimentos de 1.7 billones de pesos. Presidente, y hoy también tenemos una gran noticia, y es que a partir del 17 de marzo tenemos 1.5 billones de pesos en líneas especiales de crédito con subsidio de la Nación de aproximadamente 141.000 millones de pesos, donde vamos a tener nuestras líneas de emprendimiento como A Toda Máquina, como la de sectores estratégicos y una muy importante, la de agricultura por contrato, que va a seguir fomentando que tengamos más productores con contratos estables y precios justos. Presidente, y en las líneas de equidad yo quiero hacer énfasis en una línea que este año va a ser la estrella de las líneas de crédito, la de mujer y jóvenes rurales. Va a tener la tasa más barata del mercado, igual que agricultura por contrato. Y para ponerle un ejemplo, doña Ana, que es una mujer rural que tiene un cultivo de limón y que para el mantenimiento de este cultivo de limón toma un préstamo de capital de trabajo de 10 millones de pesos, solamente va a pagar 80.000 pesos al año de intereses. Con eso seguimos trabajando juntos por el campo. Muchísimas gracias, ministro Rodolfo Sea. Son herramientas muy poderosas. Y está también el ministro de Cultura, Felipe Buitrago. Ministro, el plan de concertación. Vamos a llegar a cerca de 743 municipios. Son inversiones. ¿Por qué no abordamos cómo esto también será parte de la reactivación del sector cultural? Antes de escuchar al ministro Buitrago, quiero que todos ustedes conozcan en qué consiste esta gran convocatoria del programa de concertación cultural. El Ministerio de Cultura está haciendo que la cultura realmente sea de todos. El Programa Nacional de Concertación Cultural en 2021 financiará 3.200 proyectos en 743 municipios con una inversión de 56.386.198.511 pesos. En 2021 se aprobaron 955 proyectos más que en 2020, lo cual representó un incremento del 43%. El número de municipios beneficiados también aumentó en un 59% con respecto a la convocatoria anterior. Estamos descentralizando y democratizando la cultura con más recursos que llegarán a más departamentos. Guainía, Vaupés, Bichada, Amazonas, Arauca, Guaviare, Archipiélago de San Andrés, Caquetá, Casanare y Chocó contarán con 5.881 millones de pesos en 343 proyectos, lo cual representa un incremento del 29% en recursos y un 50% de proyectos apoyados con respecto a 2020. Seguimos trabajando para apoyar la cultura en todos los territorios y convertirla en un activo que refuerce nuestra identidad y el progreso del país. Muchas gracias, presidente. Y a esa gran noticia de democratización, descentralización y reactivación en el territorio, sumamos otras dos noticias importantes para el sector audiovisual en este momento, presidente. La primera, el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, que ha sido el mecanismo que nos ha permitido consolidar una industria cinematográfica nacional, ha sufrido mucho por la pandemia, porque depende precisamente de un recaudo para fiscal que se da con las boletas de cine. Como el año pasado y en lo que va de este año ha sido tan baja la actividad en este sentido, este fondo prácticamente ha colapsado. Por primera vez, presidente, el Gobierno Nacional, de manera directa, va a hacer un aporte de 5.000 millones de pesos para el Fondo de Desarrollo Cinematográfico, de manera que este año se puedan preservar los procesos de formación, los procesos de creación y los procesos de generación de contenidos audiovisuales con este importante fondo. Y adicionalmente, presidente, un hito histórico en la reactivación del sector audiovisual. Ya tenemos más de 500.000 millones de pesos en 23 proyectos audiovisuales en el país.
5 a través del Fondo Fílmico Colombiano y 18 a través del Certificado de Inversión Audiovisual, el nuevo mecanismo que hemos creado. Y, presidente, estos son más de 3.200 empleos altamente calificados de manera directa, más de 100.000 empleos de manera indirecta, más de 100.000 noches de hotel, presidente. Estamos hablando de un consumo muy importante que se está dando ya de reactivación y que es un mensaje cierto de optimismo y esperanza para los colombianos. Muchísimas gracias, ministro Buitrago. Y también está con nosotros la presidenta de Fontur, doctora Raquel, reactivación del turismo. Tenemos poco tiempo, pero el mensaje que usted tiene para compartir es muy importante en la reactivación del sector. Así es, presidente. Con un compromiso que usted tenía de hacer una nueva edición del Gran Finde, empezamos esta noche, desde el día de hoy, a las 12:01 y hasta el próximo domingo 14, a las 11:59, vamos a tener nuestra tercera edición del Gran Finde. En la versión anterior llegamos a superar ventas por 168.000 millones de pesos. Estamos esperando este fin de semana superar ese número. Vamos a tener descuentos en aerolíneas, hospedaje, restaurantes, parques de diversiones. Entonces, invitamos a todos los colombianos para que se vinculen, compren paquetes turísticos este fin de semana con tarifas preferenciales y ayudemos a que el sector turístico de Colombia se siga reactivando. Muchísimas gracias, doctora Raquel. Importante mensaje Gran Finde para los descuentos de cara también a los paquetes turísticos en nuestro país. De reactivación segura, donde avanzamos con la vacunación masiva y seguimos con las medidas no farmacológicas, tapabocas, distanciamiento, protocolos, lavado de manos y no aglomeraciones. Eso es todo por hoy en Prevención y Acción. Mañana estaremos con ustedes nuevamente a las 6 de la tarde hablando de vacunación masiva, reactivación segura. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Juntos superamos al COVID. Apoyemos el Plan Nacional de Vacunación y salgamos adelante. Sigamos bajando la mortalidad y protegiendo a nuestros seres queridos. Alcanzar la reactivación segura y seguir con el autocuidado es nuestro compromiso. No coma cuento. La vacuna es segura y gratuita.